Bienvenidos a la mini clase del día de hoy. Hoy vamos a revisar las clases demostrativa para formación y capacitación. Vamos a ver qué es lo que buscas, vamos a ver en qué te tienes que preparar, cómo dominarla y cómo aplicarla. Nos vemos en un momento. Nosotros vamos a trabajar dentro de un modelo simplificado para esta mini clase. Por supuesto, hay cosas que quedan fuera, hay cosas que no están incluidas. A veces la gente nos critica y nos dice, oye, ¿no incluiste esto? Sí, pero mira, la clase es de 15 minutos o de 30 minutos. Cuando tenemos clases más grandes de 4 horas, 6 horas, 8 horas, pues podemos ampliar los contenidos y podemos ampliar la profundidad de lo que nosotros estamos viendo. En este caso, la clase es una clase simplificada, especializada, por supuesto, en lo que es educación para el trabajo. Los contenidos, cuando haces una clase demostrativa para educación general básica, o haces para bachillerato, o haces para universidad, pues se toman en cuenta unas cosas diferentes. En este caso, en nuestro caso, nosotros estamos trabajando en educación para el trabajo, para entornos laborales, formación, capacitación, inducción y escuela continua. Pero aún así, ojo, por ejemplo, el Ecuador, para sus profesores de bachillerato y de educación general básica, está incluyendo, además de la parte formativa, además de la parte documental, que des una clase demostrativa que es calificada como un proceso previo para ingresar al magisterio. Con esto comenzamos con nuestro primer ejemplo. Y necesito un profesor para una escuela de educación continua de producción audiovisual. Y tengo yo dos opciones. Mi primera opción es una persona que es licenciada en comunicación, que es máster en producción audiovisual, que es máster en gestión educativa y que tiene un PhD. Y tengo mi opción número 2, una persona que es licenciado en cine, que tiene una licenciatura en cine o licenciada en cine, tiene 10 premios internacionales, tiene los comerciales icónicos de esos que has visto en tu país, esos los hizo él, y ha sido director de las 2 películas más importantes en tu país. Y entonces me dices, ok, ¿a cuál de las 2 personas entonces nosotros elegimos para este puesto, para dar dentro de la Escuela de Educación Continua, dar la clase de producción audiovisual? Y tú puedes posiblemente tener ya una respuesta que va hacia el lado de la academia o otra respuesta que va hacia el lado de la praxis, de la parte práctica. Y pues tu respuesta seguramente estará justificada y estará bien. Sin embargo, me queda decirte que la respuesta en este momento todavía sería incompleta porque no basta esta información. Y pues cuando tú arrancas en temas de capacitación y en temas de formación, arrancas solo o eres parte de un instituto de capacitación o administras y pues tienes que seleccionar instructores, tienes que seleccionar docentes. Y hay 2 cosas con las que te vas a encontrar normalmente. Seleccionas al docente sobre la base de sus papeles, de sus documentos, y cuando comienzan clases te puedes llegar a encontrar con esta queja. Y dicen, ok, al fulano de tal o a fulana de tal no se le entiende lo que dice. Habla y murmura, o habla muy bajito, o habla de una manera que no es comprensible, o habla viendo hacia el pizarrón, ¿sí? Y da su clase viendo hacia el pizarrón. Y la gente se queja y dice, oye, el profesor no se le entiende. Conozco un centro de capacitación de temas petroleros que contrató el mejor instructor ruso. Claro, el problema con este ruso, sabía mucho de su tema profesional, pero la gente no le entendía, tenía un marcado acento y la gente no llegaba a entender aquello que esta persona decía. Y la otra cosa que te puede pasar es que no hace clase, ¿sí? Que no ha planificado la clase, no tiene las actividades y se pone a hablar de cualquier cosa. Se pone, como no ha planificado la clase, pone a hacer varias actividades que no tienen que ver con un objetivo académico. Y estas son 2 cosas que te pasan cuando tú arrancas en eso. Ok, nosotros necesitábamos una persona que dé esto de acá, que de producción audiovisual. Ok, tenemos 2 opciones. Además de estas 2 opciones, hay unas cosas que se nos están quedando en el camino. ¿Qué se nos está quedando en el camino? Necesitamos que sepa hacer clase de alguna manera y que también se le entienda. Y aquí surge una pregunta muy importante. Ok, la persona tiene unas excelentes competencias. Vemos que las 2 opciones tienen grandes competencias profesionales, pero ¿sabe enseñar? Una clase tiene 3 momentos, el momento de antes, el momento de durante y el momento de
después en términos de producción, la preproducción, la producción y la postproducción. Ok, sabe planificar antes de una clase, sabe dar una clase, sabe los elementos de una clase, sabe cómo cambiar de actividad y finalmente sabe cómo evaluar una clase. En los programas de este tipo vas a tener un enunciado como al final del participante estar en capacidad de, sabe evaluar, sabe trabajar su clase sobre la base de ese objetivo. Por eso es importante que puedas verificar que la persona sabe enseñar. Y además, otra pregunta, ¿hace falta una clase demostrativa? Es importante incluir dentro de tu proceso de selección una clase demostrativa. Y pues te voy con una reflexión antes de responder esta pregunta. Dominar un tema no implica ser el mejor enseñando ese tema. Yo tenía un profesor en la universidad que era profesor de estadística, que era ingeniero civil, y buscaba siempre la manera de que los estudiantes entiendan una aproximación, un ejemplo diferente. Se responsabilizaba y decía, mira, la responsabilidad que aprendas es mía. Yo tengo que explicarte las maneras que necesites, las veces que sean necesario, de las maneras que sean para que tú entiendas esto que yo te estoy explicando. Entonces, yo necesito también entender que además de dominar el tema, yo necesito saber si sabes de educación y yo necesito saber si eres bueno dando clase antes de tomar una decisión sobre si te contrato o no te contrato como instructor, como capacitador empresarial o como docente. Y te voy a recomendar este video que es el modelo de competencias laborales que te va a servir para entender lo que viene más adelante. Está en pantalla y también está en la descripción. Entonces, avancemos un poquito con este checklist que tenemos aquí. Necesito seleccionar un instructor para contabilidad de costos, ¿sí? Para mi centro de formación continua o para dar una clase en tema de contabilidad de costos. Y voy a elegir, primero, me voy a fijar por supuesto en la parte profesional. Es ingeniero comercial, es máster en contabilidad, es especialista en costos, tiene una especialización superior. Ok, es lo primero con lo que voy a arrancar, con que sepa su parte profesional. Después me voy a ir hacia la parte de si sabe hacer una clase, si tiene las herramientas pedagógicas para saber enseñar. Tiene curso de formación de formadores, tiene clases relacionadas con el tema de dar clase, que para mí es importante, tiene clases de educación virtual. Y después de esto, lo que voy a hacer es voy a fijarme si la persona tiene experiencia dando clases al grupo objetivo. Yo he dado clases durante muchos años, he trabajado con estudiantes universitarios que son regularmente de 20 años, ejecutivos, CEOs y obreros. Cada grupo tiene sus características específicas y tienes que encontrar las características de esas que le levantan el interés, que hacen que la clase sea entretenida, que sea divertida, pero además que puedas entregar esos conocimientos y que las personas puedan realizar los aprendizajes. Cada grupo es diferente. Si tú, con la experiencia que yo tengo, el día de mañana me dices, necesito que des una clase a niños de 9 y 10 años, yo voy a decir, no tengo las herramientas, no sé cómo hacerlo, pero tú dominas el tema y das clase. Sí, pero no domino en ese grupo las clases, así que posiblemente lo que voy a hacer es, profesionalmente, te voy a decir no y me voy a excusar. O puedo decir, ok, puedo ir a aprender, porque en realidad voy a aprender a manejar ese grupo. Y finalmente, lo que voy a decirte es, ok, para seleccionarte, veo tus papeles, veo que eres ingeniero comercial, veo tu parte académica, veo que tienes experiencia en el grupo y te voy a decir, yo necesito una clase demostrativa. ¿Para qué? ¿Por qué necesito una clase demostrativa? ¿Qué voy a ver yo en esa clase demostrativa? ¿Qué es importante? Y tú como instructor también, ¿cómo te preparas? ¿Qué es importante? ¿Qué tienes que fijarte? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero, te recuerdo que esta es una aproximación que te hago yo. Este es mi criterio. Primero en lo que me voy a fijar es en el tema del volumen. Hay personas que hablan muy bajito, ¿sí? Hay personas que las contratas para un curso, no tienen experiencia manejando la voz, tienen 5 días de curso y el segundo día se quedan disfónicos, se quedan hablando así, no se les entiende, porque no han entrenado su voz, no tienen el volumen, no tienen el entrenamiento para hablar con un volumen alto. Tú dices, ok, pero ahora tenemos amplificación.
Sí, por supuesto que tenemos amplificación, pero si tienes un grupo, tienes que, como instructor, como capacitador, como docente, tener un volumen lo suficientemente alto para que para un aula de 5, sí, para un aula de 10, sí, para un aula de 40, sí, para un aula de 200 que también vas a tener amplificación. Ok, mira las condiciones y entiende las condiciones en las que vas a trabajar para que te fijes en esto que es el volumen y cómo la persona maneja su volumen. Y no está de más decirte, por supuesto, que tú estas cosas las tienes que entrenar. Hay gente que es natural, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros lo que necesitamos es entrenamiento, es enseñar a proyectar la voz, no sacar la voz desde la garganta, sino sacar la voz desde el esternón, desde el diafragma. Esto los cantantes lo tienen clarísimo, pero a veces los instructores empresariales no lo tienen tan claro. Entonces, además de la voz, ¿qué me voy a fijar? Me voy a fijar en el tono. El tono genera un sentimiento. Quiero sonar confiable, calmante, persuasivo, poderoso, creíble, autoritario, seguro. Cada una de estas cosas que vas a imprimir en tu tono, ¿sí? Es importante que sepas crear el tono. Y finalmente voy a hablar sobre la cadencia. La gente que vaya a misa se encuentra a veces con el sacerdote que habla así y todo lo dice igual, y la verdad es que es aburridísimo. O te encuentras con un gran especialista en un tema y vas a una conferencia y estás así que te duermes y que no aguantas porque su tono es muy monótono y su cadencia es muy todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dices, ok, ¿y dónde aprendo esto? No hay gente que te lo enseña. Si no, anda, mira a tu expositor favorito, anda, mira a Tony Robbins, anda, mira a Miguel Ángel Cornejo, anda, mira a la persona que te guste mucho y mira cómo lo hace. O mira el noticiero y mira cómo hacen para mantener la atención, cómo manejan su volumen, su tono y su cadencia. ¿La voz tiene más herramientas? Sí. ¿Tiene más componentes? Sí. Pero en tu caso, para este tema que es clase, vamos a trabajar solamente con estos tres. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la dicción. La dicción es aquella capacidad que tienes para aumentar lo que la gente entiende del otro lado de tu mensaje verbal a través de pronunciar bien las letras y pronunciar bien las palabras. Tú eres colombiano, chileno, argentino, costarricense, mexicano. Una de las cosas que tú buscas es tratar de dejar la parte regional de la manera en la que tú hablas para hablar de una manera más universal para aumentar el entendimiento. Si tú te vas a un locutor de radio, Argentina, Chile, todos hablan igual y todos hablan con un volumen alto y muy modulado, porque además incluyen la modulación. Dices, pero no suena chileno. Sí, hay, por ejemplo, un comediante que quiere sonar chileno, pero sí trabaja en su dicción, sí trabaja en abrir bien la boca, en pronunciar bien las vocales, en darle el peso a cada una de las consonantes. ¿Por qué es importante? Porque mejora la calidad del mensaje y es una de las cosas que tienes que aprender también y que puedes incluir en tu plan de capacitación para dar clase. Ok, además, ¿en qué me fijo en una clase demostrativa? Que tengas la actitud y la energía. Oye, a veces estás cansado, a veces estás triste, a veces estás enojado y tienes que hacer un cambio en tu mentalidad para entrar a clase, porque no puedes entrar a clase ni enojado ni triste, sino que tienes que entrar con energía, con buenos niveles de energía, porque eso al final se transmite, y entrar también con buena actitud. En cuanto al ambiente de las preguntas, pasa mucho que en Latinoamérica no hay un ambiente sano para las preguntas. Alguien pregunta y el instructor y el docente se enoja, se lo toma como un tema personal. No expliqué bien. ¿Por qué no entiendes eso? Deberías saberlo, deberías haberlo revisado. No entiendo por qué me preguntas eso. Ok, esas son prácticas que deben desaparecer. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Tú lo que tienes que hacer es tener un ambiente sano para las preguntas, responder todas las preguntas. Ok, una de las cosas que no vas a hacer es te respondo después. No, eso no se hace. Te respondo al final. No, llega una pregunta y tú la respondes rápido. Ok, y al final lo que haces es desarrollas esa pregunta. Tú estableces unos ritmos de exposición. Dices, ok, voy a hablar 30 minutos y al final les voy a atender sus preguntas y vamos a hacer respuestas y vamos a trabajar sobre este tema. Podrías hacerlo, pero tienes que tener un ambiente sano para las preguntas, donde la gente no tenga miedo a preguntarte. No te enojes porque alguien te pregunta. Y finalmente, los temas de inteligencia emocional. Oye, en clases pasan 1000 cosas. Se va la luz, se quema el infocus, no funciona la amplificación, no llega el señor de los refrigerios, se cae algo, no funciona tu marcador de tiza líquida. Oye, 1000 cosas que pueden pasar. Te olvidaste el cargador de la computadora.
¿sí? Y lo que tienes que hacer es, ok, el show sigue, el show continúa. No tienes por qué enojarte y decir, esto es una porquería, es lo peor que hay. ¿Cómo no pueden haber llegado los refrigerios a las 10 en punto? No, pues sigues trabajando, sigues con tu nivel de energía y con tu actitud alto, porque siempre vas a tener una vicisitud o siempre vas a tener algo que pasa dentro de tu clase. La inteligencia emocional es muy importante. Ok, entonces, ¿qué busco yo en una clase demostrativa? Busco que la persona sepa, ok, además de que sabe, sepa enseñar, sepa aplicar aquello que sabe. Y después, ¿qué es lo que busco? Lo que busco es evaluar su voz y su dicción, si la sabe usar y si la usa bien. Y finalmente, veo que tenga un buen manejo emocional. Es una de las cosas que evalúo también en el momento cuando las personas comienzan a dar clase, que a veces no es tan fácil evaluar esto. Y dices, ok, gran profesional, gran docente, ¿sí? Tiene unas buenas herramientas para show. Oye, pero es muy mal genio, trata mal a la gente, ¿sí? Es muy enojón, viene triste a todas las clases, ¿sí? En la primera vicisitud pierde el control, el otro día se gritó de tú a tú con un estudiante o con un estudiante. Ok, entonces esta persona, este hombre o esta mujer no me sirven. Y esto a veces encontramos las maneras de evaluarlo dentro de una clase demostrativa, poniendo problemas, poniendo inconvenientes que van a propósito simplemente para saber cuál es el manejo que tiene esta persona en este tipo de circunstancias. Entonces la clase demostrativa es una herramienta más de evaluación, es una herramienta más que te sirve para entender las competencias que tiene este docente, este instructor, esta persona que hace capacitación, para saber si la usas o si la eliges, tanto para tu proceso interno dentro de la compañía o si tienes que elegir a una persona dentro de la organización para que se haga cargo de la capacitación o escoges al supervisor para que dé clases a los obreros, pues es una de las cosas que te vas a fijar y es uno de los elementos importantes que debemos tener en cuenta, que es la clase demostrativa. Y viene la siguiente pregunta. ¿Y en lo virtual? ¿Existe clase demostrativa en lo virtual? Y pues la clase demostrativa en lo virtual, te vas a encontrar que las personas tienden a pensar, yo he dado muchas clases en presenciales, entonces tengo que ser muy bueno en clases virtuales. Oye, y no necesariamente eso es cierto. Son otras herramientas, es otra manera de estructurar una clase, son otros momentos, es otra manera de hacerlo. Así que es bueno, como las clases demostrativas, pídele, conéctate a Zoom para vernos, para ver, oye, desde forma y fondo, desde cómo tiene su cámara, si tiene una buena iluminación, si se maneja bien, si tiene buen tono de voz, si tiene buen volumen, si tiene un buen micrófono, ¿ok? Pero también si sabe hacerlo. Puedes también acudir a las clases pregrabadas, a las masterclass. Ok, yo hago unos buenísimos cursos online. Ok, enséñame uno, quiero verlo. Hago buenísimas clases online. ¿Tienes una masterclass que yo la pueda ver? Y eso nos permite también evaluar si la persona en lo virtual es buena, tiene buena presencia y sabe hacerlo. Me voy a permitir recomendarte esta clase de aquí, que es cómo crear una capacitación virtual de 15 minutos o menos, donde te explico cuál es la estructura y cómo crear y cuáles son los puntos importantes para hacer una clase de 15 minutos o menos. Mi nombre es José Luis Vadillo, te agradezco por tu atención. Te dejo mi correo por si tienes alguna pregunta, puedes dejarlo también en la parte de abajo. Nosotros tenemos recursos para instructores empresariales y departamentos de capacitación. Tenemos varios videos como estos que te los recomiendo y te pido que te suscribas. Muchas gracias, nos vemos en otro momento.